Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Hoy tenemos una invitación muy importante y es a reflexionar sobre un tema que nos afecta absolutamente a todos, aunque ni siquiera lo pensemos. Y estamos hablando sobre las figuras de autoridad que tuvimos en nuestra infancia, cómo modelaron esa etapa tan importante de nuestra vida y cómo también siguen siendo influyentes en lo que somos hoy. Figuras de autoridad. ¿Cómo te llevabas con mamá y papá, con los maestros, con los abuelos? ¿Qué inculcaron en ti? Miedo, confianza, respeto. ¿Qué pasó en esa etapa? ¿Cuál es esa historia que hoy todavía sale cuando eres adulto? Atención a los que están criando en este momento, esas etapas tan importantes de la vida, la infancia, y a quienes ya crecieron y sienten que hay cosas que quieren sanar. Hoy tenemos a la licenciada Stephanie Fernández, psicóloga del HOMS, para hablarnos sobre las figuras de autoridad y cómo influyen en nosotros. Bienvenida. Gracias por recibirme para hablar de un tema tan importante, tan delicado, donde podemos educar bastante y ayudar a muchas familias. Este será un programa muy educativo, profundo, una conversación necesaria, diría yo. Cuando mencionamos la palabra figuras de autoridad, nos vamos inmediatamente a mamá y a papá. Sí. Entonces, queremos definir figuras de autoridad y qué tan importantes son. Bueno, las figuras de autoridad lo que van a buscar es criar. ¿Y qué es una crianza? Pues es educar, es enseñar a hacer las cosas como se deben de hacer, no solamente porque quiero y porque entiendo que esto es así, no, hay cosas que se deben de hacer. Entonces, una figura de autoridad enseña, educa, enseña a cómo me regulo y cómo entiendo y me desenvuelvo en el mundo. Entonces, no solamente son mamá y papá, porque y cuando tenemos, por ejemplo, unos padres que trabajan el día completo, ¿con quiénes se quedan estos chicos? Pues ahí entra otra figura de autoridad. Puede ser un cuidador, abuela, abuelo, tíos, maestros también forman parte como figura de autoridad, porque ellos están educando. Aunque crean que no están educando porque los niños aprenden, son una esponjita y más de lo que escucho voy a aprender de lo que observo y de lo que estoy viendo. Y eso es vital que lo recalquemos hoy. No es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos y lo que ellos ven constantemente. Tener en nosotros. tener coherencia como adulto, de que lo que digo vamos también a hacerlo, vamos a tomar acción en cuanto a eso. Y ahí pudiéramos tener una larguísima lista de ejemplos de cómo a veces faltamos a la coherencia cuando somos figuras de autoridad en esa etapa tan importante de la infancia de nuestros hijos. Quisiéramos hablar puntualmente de cómo influye en el desarrollo psicológico de los niños estas figuras de autoridad que puede ser mamá, papá, maestros, abuelos, cuidadores. Influye de manera muy significativa porque dependiendo cómo esta figura de autoridad desempeñe ese rol de autoridad, por así decirlo, va a afectar o influir, mejor dicho, en la autoestima del niño, en cómo este niño se regula, cómo aprende a controlar esos impulsos y cómo se desenvuelve en el mundo, va a afectar en su autoestima también. O sea que tienen algo muy importante que lograr esas figuras de autoridad. Y lejos de uno sentirse con miedo a dañar, hay que tomar esto como un compromiso, es entender que sí tengo influencia en el desarrollo psicológico de ese niño, que está cerca de mí, y ser cuidadoso y aprender constantemente cómo hacerlo mejor. Todo lo que digo, en el tono en el que lo digo, porque no es lo mismo transmitir un mensaje de una forma agresiva a de una forma un poquito con amor, con paciencia. Ese mensaje va a llegar de manera totalmente diferente a esos chicos, dependiendo cómo tú lo transmites. Es así, y el tiempo cambia, pero yo siempre digo que los valores no se mueven, no pasan de moda, no se mudan. Claro. Hay cosas que sí o sí nuestros hijos deben aprender porque al final estamos criando para la vida. Claro. Porque no vamos a ser eternos, en algún momento no vamos a estar. No quisiéramos a veces hablar de esto, pero en este tema de las figuras de autoridad tiene que salir. ¿Cuáles son los tipos de crianza que en esta etapa contemporánea estamos viendo con más frecuencia? Bueno, como base hay 4 estilos de crianza que estuvieron descritos por Diana Van Ruth. Salieron como que algunos más que se han ido comentando, pero como base están estos 4. Está el estilo de crianza autoritario, que tenemos a unos padres que, bueno, figuras de autoridad como tal, cuidadores, maestros,
que buscan controlar todo. Y tú todo lo tienes que hacer porque yo te lo digo y punto. Y no te doy un espacio para tú expresarte, para tú cuestionar, para tú buscar solucionar problemas por ti mismo, sino que tú lo tienes que hacer porque sí. No hay conexión emocional con esas figuras de autoridad con estos chicos, sino que todo es reglas, normas, control y lo tienes que cumplir y punto. Tenemos el estilo de crianza permisivo, que entonces es todo lo contrario. Eso es peligrosísimo. Sí, en este estilo lo que más está es esta conexión emocional de que como te amo tanto, como te quiero tanto, pues claro que tú puedes hacer eso, ¿y por qué no? Entonces, en este estilo, los padres como tal ni siquiera cumplen el rol de padre, cumplen más un rol como de amigos, de que somos iguales, y como somos iguales, tú también puedes tomar decisiones, y todo me lo dan cuando yo lo quiero, como yo lo quiero. Estos padres pueden incluso tratar de poner ciertos límites. Para poner un ejemplo, ay mami, yo no quiero comer. Sí, mira, después que tú comas, te puedes comer un helado. Al final la niña no comió y como quiera me dieron el helado. Entonces, ¿para qué tengo que cumplir si como quiera me lo van a dar? También está el estilo de crianza negligente, que aquí ni hay conexión emocional y tampoco hay reglas. Yo te voy a dejar a que tú resuelves. Yo sí voy a cumplir tus necesidades básicas, yo te voy a dar la comida, te voy a dar un techo donde vivir, pero tú te la vas a resolver. Y si acaso a veces. Si acaso a veces. Entonces, aquí estos chicos crecen incluso con una falsa independencia, porque la realidad es que no es que están creciendo de manera independiente, es que tienen ese sentimiento de abandono y que tienen que buscársela, lamentablemente. Y por último tenemos el estilo ideal, que es el autoritativo o el democrático, como también se le conoce, que aquí hay conexión emocional, pero también hay límites y hay reglas. Y hay cosas que no son negociables y hay otras cosas que la podemos hablar. Aquí yo te enseño de que tú puedes cometer errores, no pasa nada, pero mira, te enseño, es así, te doy el espacio para tú también buscar soluciones por ti mismo. Y esto es lo ideal, esto es lo que en un mundo ideal fuera lo más acertado. No puedo dejar pasar la oportunidad después que la licenciada Estefanía hace esta explicación breve de esos 4 estilos y preguntarle qué está pasando hoy en día, de acuerdo a la consulta, lo que usted ve, cuál es la confusión que está existiendo, porque lo que veo desde mi mirada es que tenemos una generación que no quiere caer en el autoritarismo porque lo vivieron por la época social en la que nuestros padres crecieron, por una cantidad de razones, porque esa era la manera en la que nuestros abuelos hacían las cosas y era lo que entendían que en ese momento correcto. Era lo ideal y lo que se necesitaba. Exacto, pero entonces ahora hay un extremo que a mí me resulta peligroso, preocupante, desde su óptica, ¿cómo lo? Bueno, la verdad es que es lo que más se está viendo, porque ¿cómo no te voy a dar amor? Pero es que el amor significa que yo te tengo que dejar ser feliz, ¿sí? Yo te tengo que dejar ser, y claro que sí, hay que dejarlos ser, pero con reglas claras. Los niños necesitan rutinas, los niños necesitan límites, porque si no, me voy a convertir en un adulto que todo va a ser siempre como yo quiera, no voy a aprender a controlarme, puede incluso verse en conductas delictivas en un futuro, porque es que no tengo control, no hay norma, no tengo por qué cumplir nada. Entonces, la verdad es que hay que trabajarlo bastante y hay que darle mucha información, que los padres están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen, pero piensen un poquito, podemos buscar otras herramientas, hay algo que pudiéramos mejorar, porque en el fondo esos padres saben que hay algo que pudieran modificar. Entonces, vamos a educarnos, vamos a informarnos. Sobre todo porque esta conversación viene abrazada a que esa figura de autoridad, cuando no está ejerciendo de manera correcta la crianza, hay una repercusión en la adultez. Entonces vemos jóvenes que se nota que tuvieron una crianza muy permisiva, entonces no tienen responsabilidad, no tienen compromiso porque no han tenido estructura. Y yo pienso a veces, y lo comparto con usted, a ver qué le parece, en esta metáfora, la crianza es como un columpio donde se mecen nuestros hijos. Y ese columpio está sostenido por 2 cuerdas. La primera cuerda, afecto, amabilidad, cariño, sentido de pertenencia, te amo y te adoro. Y la segunda cuerda,
tiene la estructura, tiene el orden, las reglas, los límites. Que Si son una de esas dos necesarios. se floja, el columpio Tambalea. tambalea. Y te puedes y caer. el niño se puede caer. Imagínense Claro. eso mismo, tu hijo a futuro se puede caer y no tanto a futuro, en la misma infancia En no la va a misma saber infancia, claro que manejar sí. cosas. Y la adolescencia Dios también. Una etapa tan maravillosa. Una etapa tan maravillosa, tan retadora. Entonces, vean la crianza como ese columpio y cada vez que usted vaya al parque y vea a su hijo balancearse, piense Definitivamente. cómo están esas dos sogas en su casa, porque No. si una de las dos se corta, se va a caer el niño. Claro, no es que no le dé amor, claro, ellos también necesitan amor, necesitan cariño, necesitan afecto, un espacio de escucha, pero ellos necesitan límites. No es negociable, hay que poner límites. No y es reglas. negociable. No. Quiero que quede clarísimo en esta Sí. conversación y en esta reflexión Ujú. que son necesarios. Son necesarios, Son muy totalmente. necesarios. Es la manera en la que lo colocamos donde se pudieran establecer diferencias y dar algunas informaciones que la licenciada va a estar compartiendo después de la pausa y hablarnos también de cuándo ese niño empieza a reconocer esa figura de autoridad, a partir de qué edad el niño dice, aquí hay una figura que está... Que debo de tengo que respetar. tengo Claro que que cumplir. sí. Hacemos pausa y ya volvemos. La licenciada Stephanie Fernández, psicóloga del Hospital Metropolitano de Santiago, continúa con nosotros hablando sobre las figuras de autoridad y cómo influyen en la infancia y en la etapa adulta también de todos nosotros. Y nos quedamos con la pregunta de cuándo es que ese niño empieza a reconocer esa figura de autoridad y empieza a decir, aquí hay que prestar atención. A reconocer como tal, te podría decir que entre los 6, 8 años ya ellos van entendiendo de que hay alguien que debo de rendirle respeto, que debo de seguir instrucciones, pero es algo que no se comienza a trabajar a los 6, 8 años. Es algo que tenemos que iniciar trabajando desde chiquititos, desde que tienen 1 o 2 años. Y tú dirás, ¿tan bebecitos? Bueno, lo que pasa es que al año, 2 años, los niños, tú lo ves, de que van y tocan esto y ponen la mano y que esto y que esto, y ellos no los reconocen como tal, de que tú eres una figura de autoridad y porque tú lo dijiste yo lo tengo que hacer, no. Pero sí comienzan a asociar de que si hay algo que yo hago, va a tener una consecuencia, y ahí comienza donde uno tiene que comenzar a repetir. No se toque, decirlo 1, 2, 3, 30,000 veces, Ay, sí. hasta que bebé entienda de que si hago esto, entonces voy a tener una consecuencia y no se puede hacer, ¿verdad? Claro. A los 2, 3 años, una etapa maravillosa. Los maravillosos. Los maravillosos 2, 3 años. Ellos comienzan a entender de que son un ser humano independiente a esta figura de autoridad. Y entonces yo comienzo como que a tantear hasta dónde yo voy a poder llegar. Ahí comienzan los famosos no. Haz esto, no. Ponte los zapatos, no. Y comienzan como que a cuestionar eso. A los 3, 5 años ya los niños como que van entendiendo un poquito de que bueno, esto lo tengo que hacer. A veces están de acuerdo, a veces no están de acuerdo, pero eventualmente voy a ceder un poquito más. Entonces ya a los 6, 8 años tengo esta capacidad porque valoro un poquito más esto que piensa esta figura de autoridad de mí y pues lo voy a tomar más en cuenta. Y a los 9, 12 años comienza algo muy interesante, que ellos están saliendo de la niñez, pues no me estoy preparando para la adolescencia y comienzo a cuestionar mucho de ¿y por qué yo tengo que hacer eso? Pero fulanita no hace eso, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Entonces ahí ya empieza otra situación, pero 6, 8 años ya yo puedo reconocer que tú eres una figura de autoridad, vamos a hacerte caso. Yo conecto todo eso que estás explicando, Stephanie, con la importancia de que mamá y papá conozcan sobre el desarrollo del cerebro en esas etapas, cómo van pensando, cómo van entendiendo la vida, el mundo que les rodea, porque así uno de verdad se estresa menos y pierde menos la paciencia, porque a veces le estamos esperando de un niño de 2 años algo que debería ser alguien, un jovencito de 13 o de 14. Imposible. Un ser humano no nace con tu cerebro totalmente desarrollado para tú entender las emociones y tú entender todo. No, es algo que se va, así mismo como va creciendo ese bebé, así mismo va creciendo su cerebro y va
teniendo la capacidad de comprender más cosas. Pero hay que tener mucha paciencia. Desde bebés es difícil, yo lo sé, pero es algo que hay que trabajarlo día a día. Y no pasa nada si un día hablaste duro y cometiste un error. Lo importante es no repetirlo siempre, sino tratar de día a día hacerlo lo mejor que se pueda. Que no sea un deporte, pero somos seres humanos y nos vamos a equivocar en este camino de la crianza que es tan amplio, Stephanie. La verdad es que tienes una labor muy linda desde tu consultorio de trabajar estos temas. ¿Cuándo pudiéramos hablar de que hay un niño que está siendo afectado negativamente por esas figuras de autoridad? ¿Cuáles son esas señales que va dando el niño de que las cosas no están marchando de la mejor manera? Perfectas nunca van a ser, no pretendamos eso, pero esas señales de alerta. Bueno, puede ser notorio. Lo que pasa es que los padres, las figuras de autoridad, tienen que observar, están pendientes. Y desde que comenzamos a ver cambios en el comportamiento del niño, estamos viendo una autoestima que se está viendo afectada, que está un poco bajita, aislamiento, retraimiento. Si ante esa figura de autoridad que me genera miedo, tú ves a un niño que se pone así, se pone como ansioso, ya eso es algo que te puede estar diciendo, hay algo que está pasando aquí, ¿qué está pasando? Entonces vamos a averiguar. Sí, yo por ejemplo escuché a mis hijas que me traen algunas historias y me dicen, mami, tengo una amiguita que cuando escucha la palabra examen se pone muy nerviosa y en alguna oportunidad no pudo llegar al baño, para que me entienda. O sea, fue como tanto el terror. Claro, posiblemente ella pudiera ser que en casa entonces le estén exigiendo que ella tiene que sacar 100 y ella tiene, porque si no va a pasar esto. Y esto le está generando mucha ansiedad a esta pequeña, qué mal. Entonces, conectemos eso con de qué manera influye ya en la etapa adulta, en nuestras relaciones como adultos, lo que vivimos en la infancia. Yo en algún momento vi una imagen que decía, cuidado, está lleno de sueños, es frágil, y lo que tenía era un niño como dentro de una cajita, como en señal del cuidado que deberíamos tener, porque son frágiles. Sí, muy frágiles. Dependiendo cómo va creciendo este niño, se va a convertir en diferentes formas de un adulto. Dígase, si yo estoy creciendo, como creo que mencioné ahorita, en un estilo de crianza permisivo, donde todo me lo permiten, no tengo reglas, no tengo normas, voy a ser un adulto que posiblemente no pueda conectar de manera emocional, incluso conductas delictivas. Si estoy creciendo, por el contrario, en un estilo de crianza un poco autoritario, de que todo lo tienes que hacer así porque si no me dan el chance de pensar, pues me voy a volver muy dependiente de relaciones de amistad, de relaciones de pareja. Y ahí voy a cambiar mi forma de ser para agradarte a ti. Pueden pasar muchas cositas, la verdad. Pasan muchas cosas. ¿Qué es lo que más se ve en consulta actualmente? ¿Dónde está el punto focal de este tema de las figuras de autoridad, para que quienes nos están viendo despierten y reflexionen y se cuestionen, porque al final nosotros también estamos aprendiendo como madres y padres todos los días y en cada etapa de nuestros hijos y con las diferencias. Yo tengo 2, tú tienes 2 también, con temperamentos distintos, lo que de repente te funciona con una, con la otra no, y es como una constante búsqueda. Sí. La verdad es que lo que más se observa en consulta son las faltas de límites claros, porque los padres intentan poner límites y entienden que lo están haciendo de la mejor manera posible y quizás desde su punto de vista lo están haciendo bien y son con las herramientas que cuentan, pero no están poniendo límites claros, no están siendo coherentes. No es lo mismo tú decirle a un chico, no, porque tú no puedes dar pela, y fan, te doy una pela. Entonces, tú me estás dando un mensaje con tus palabras, pero tú me estás dando otro mensaje con tus acciones. Entonces, vamos a ser coherentes. ¿Queremos que nuestros hijos sean de una forma o queremos eliminar una conducta? Vamos a mirarnos un poquito, ver, ¿de dónde quizá puede estar viendo esta conducta? ¿Será de mí? ¿Será de la abuela? ¿Será del colegio? Claro. Investigar. La coherencia. Coherencia. Vamos a llevarnos esa palabra. Vamos a apoyar a las familias que están sintonizándonos hoy, Stephanie. ¿Es posible criar que un niño respete las reglas, pero que al mismo tiempo desarrolle un pensamiento crítico? Claro que sí. Como te comentaba ahorita, con el estilo de crianza autoritativo, democrático, que es el ideal en un mundo ideal, esto es lo que promueve, esto es lo que se le está enseñando al niño, de que
yo te estoy dando amor, tú estás recibiendo afecto, pero al mismo tiempo tú tienes que cumplir ciertas normas, tienes que cumplir que hay cosas que no son negociables, pero al mismo tiempo yo te estoy enseñando a buscar soluciones por ti mismas y ser independiente, conseguir esa independencia, pero una independencia sana, una independencia que sea real. Me encanta, y el tiempo se nos va y yo digo, Dios mío, necesitamos una segunda parte de este programa, pero no puedo despedirlo sin esta pregunta que vaya más de cara a los adultos que han escuchado esta conversación y se preguntan si vale la pena iniciar un proceso terapéutico, si sienten que en su infancia estas figuras de autoridad tal vez no recibieron de ellas lo que esperaban, porque vamos a ver, tenemos como padres intenciones y los hijos tienen interpretaciones, claro. Entonces ahí a veces la danza se complica. ¿Vale la pena después ya de grandes uno hacerse cargo de lo que tal vez no sintió bien en su infancia? Bueno, la verdad es que yo soy partidaria y fiel creyente de que en cualquier momento de la vida cualquier ser humano se va a ver beneficiado de un proceso terapéutico. Hay cosas que tú ni te imaginas que tú tienes dentro de ti. Si bien es cierto de que hay situaciones a nivel relacional que quizás tú no puedas solucionar porque no dependen solamente de ti, hay cosas que tú puedes sanar para ti mismo y encontrar paz para ti mismo, sin importar la edad. Es como que en una cajita tú fuiste guardando situaciones, guardando emociones muy fuertes y esa cajita se va llenando, se va llenando, se va llenando, va a llegar un momento que se va a desbordar y va a explotar. Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad de destapar esa cajita y empezar a sanar algunas cosas? No está de más, claro que no. Me encanta. Antes de que esa cajita explote, destápela con un profesional de la salud. Claro que sí, estamos aquí para ayudarlos. Muchísimas gracias, licenciada Stephanie Fernández, psicóloga del Hospital Metropolitano de Santiago. Ha sido una conversación interesantísima, reflexiva, necesaria. Así que muchísimas gracias. A la orden siempre, gracias por recibirme. Que sea la primera de muchas ocasiones aquí. Dios mediante. Hacemos una pausa y regresamos con más de este tema sobre las figuras de autoridad en la infancia y cómo repercute en nuestra vida como adultos al día de hoy. Estamos de regreso en Bienestar al Día, conociendo a profundidad cómo las figuras de autoridad influyen en nuestra etapa de niños, pero también en lo que somos hoy día. Nuestra compañera Carolyn Cuevas ha preparado el siguiente reportaje para explicar a profundidad los estilos de crianza. Veamos. Cuando hablamos de estilos de crianza, pocas cosas impactan tanto el desarrollo de un niño como la forma en que los padres ejercen su autoridad. Hoy en día existen varios estilos de crianza que influyen radicalmente en la forma en que los niños se desarrollan. Algunos de estos son la crianza autoritaria. Este es un estilo rígido basado en la obediencia estricta. Aquí las reglas no se cuestionan y el incumplimiento de ellas se castiga. En este tipo de crianza suele haber poco afecto emocional y a largo plazo los niños pueden volverse rebeldes, inseguros o dependientes del control extremo. La crianza permisiva. Con este tipo de crianza, en contraste, casi no hay reglas ni expectativas claras. Los padres tienden a comportarse más como amigos que como figuras de autoridad. Aunque hay mucho afecto presente, la falta de límites puede traer como consecuencia niños impulsivos, exigentes y con dificultades para autorregular sus emociones. La crianza pasiva o no involucrada. En esta, los padres cubren solo las necesidades básicas, sin una conexión emocional ni orientación activa. Los niños criados de esta forma pueden crecer con una aparente independencia, pero enfrentan problemas para establecer relaciones sanas y rendir en la escuela o futuro trabajo. Por último, entre los diferentes enfoques existe uno que los expertos consideran el más equilibrado y saludable: la crianza no autoritaria, sino autoritativa o crianza con autoridad. Este estilo se basa en una mezcla de cariño y firmeza.
Los padres autoritativos establecen reglas claras y expectativas realistas, basándose en la empatía y la comprensión. Estos también se preocupan por conectar emocionalmente con sus hijos, les explican el porqué de las normas, ayudándolos así a pensar críticamente sobre sus propias acciones y valores. A diferencia de otros estilos más extremos, la crianza autoritativa promueve el diálogo, la autonomía progresiva y el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. No se trata solo de obedecer, sino de desarrollar responsabilidad en un ambiente de confianza. Algunas de las cosas que puedes hacer para llevar este tipo de crianza son: escucha a tu hija o hijo. Dedica tiempo real a conocer lo que siente, piensa y necesita. Valida sus emociones. Ayúdalos a identificar y comprender sus emociones sin juzgarlas y, sobre todo, sin minimizarlas. Ten en cuenta sus sentimientos al tomar decisiones. Esto fortalece el vínculo entre ustedes y les enseñará empatía. Establece y explica límites claros. Las reglas deben tener sentido y ser coherentes, explicando siempre por qué existen. Aplica consecuencias razonables y educativas. Cuando tus hijos se portan mal, deben aprender que hay consecuencias, pero estas deben servir para enseñar y no para castigar. Ofrece incentivos en lugar de sobornos. Los incentivos premian el esfuerzo y los pequeños logros de forma positiva y educativa, mientras que los sobornos son intentos de prevenir el mal comportamiento. Los sobornos se ofrecen de forma coercitiva y muchas veces obvia la razón base por la que el niño o niña se porta mal. Esto trae consigo que ellos no aprendan a controlarse, ya que se les envía el mensaje de que su buen comportamiento se debe comprar. Fomenta la autonomía. Permite que los niños tomen decisiones pequeñas ahora y esto fortalecerá su capacidad de tomar decisiones en el futuro. Construye una relación sólida. Pasar tiempo de calidad con tus hijos es esencial para que estos se sientan apreciados, queridos, comprendidos y seguros. Los estudios señalan que los niños criados bajo un estilo autoritativo tienden a desarrollar mayor confianza en sí mismos, mejores habilidades para autorregular sus emociones, independencia y capacidad para alcanzar sus metas y una autoestima sólida. Aunque este estilo requiere más tiempo y paciencia, tanto por parte de los padres como de los hijos, los beneficios a largo plazo son profundos y duraderos. Educar con amor, firmeza y empatía no solo forma buenos hijos, sino futuros adultos equilibrados y emocionalmente sanos. Para Bienestar al Día, Karelyn Cuevas. Y después de escuchar esos valiosos consejos que nuestra compañera Karelyn Cuevas compartió en su reportaje, especialmente el tiempo de calidad, quisimos quedarnos en el estudio con la licenciada Stephanie Fernández para finalizar Bienestar al Día, poniendo foco en dos elementos importantes para bien criar a nuestros hijos. Cuéntenos. Bueno, les tengo dos consejos claves que pueden ayudar en la relación con sus chicos. Y es el hecho de que traten de escuchar a sus hijos, de escucharlo de manera activa, de abrirles un espacio, dejarles saber que ustedes los quieren escuchar, no solo escucharlos para responderles en automático, sino escucharlos, hasta parafrasear lo que ellos están diciendo para que ustedes también internalicen cuál es el mensaje que él me quiere transmitir. Denle ese espacio de escucha activa. Y otra cosita muy importante son los momentitos de calidad. No les estoy pidiendo que se pasen un día completo con sus chicos, no es eso. 5 minutitos que usted saque con sus 5 sentidos puestos en sus hijos, quitando los celulares, quitando las pantallas, quitando todo. Estoy concentrado en ti, 5 minutitos de calidad. Van a hacer una gran diferencia con sus niños. Es algo que si lo quieren poner en práctica, los motivo porque puede cambiar mucho su relación con sus chicos. Muchísimas gracias, licenciada Stephanie. Hoy es un buen día para poner todos los consejos que hemos compartido durante estas conversaciones a lo largo del programa en práctica. Claro que sí. Hasta la próxima.